Y comencemos hablando de marketing. Ya lo abordamos en un vídeo anterior, pero volvemos a tratar este tema porque ha llegado nueva información, y es que recordaréis y hemos visto incluso a muchos expertos de las redes criticar a Xbox, criticar a la compañía por la marcha del director de marketing de la marca Xbox, que muchos os confundís creyendo que es Aaron Greenberg, y no, Aaron Greenberg es el director de marketing de los juegos, pero hay un director de marketing de la marca Xbox en global llamado Jared West, que como sabéis abandonará la marca el próximo final de junio. No sé si el 30, el 29, el 28, cuando hayan acordado, y se marcha a Roblox, este jueguecito que tanto éxito tiene. Así que ese ha sido el fichaje de Roblox y bueno, depende cómo se vea. Hemos visto algunas personas, algunos fans de Xbox celebrar esta marcha, mientras que los haters habituales se han dedicado a decir que bueno, que esto es una mala noticia, que otro ejecutivo grande que abandona el barco de Xbox, que Xbox se está hundiendo y los ejecutivos saltan. Todas estas cosas seguramente las habréis visto, tanto la perspectiva del fan diciendo que bueno, a ver si la cosa mejora, a ver si vienen cambios en el marketing, y del hater que básicamente pues está para envenenar, y envenena diciendo que bueno, que Xbox está muy mal. Lo que tengo que decir sobre esto es la perspectiva de Microsoft. Hoy hemos conocido a través del newsletter de Tom Warren que la marcha de Jared West como director de marketing de Xbox está bien vista. Sí, os sorprenderá, no lo sé, pero la realidad es que Tom Warren hoy ha confirmado, consultando lógicamente a fuentes cercanas a Xbox, que la salida de Jared West se está viendo como algo positivo. Entiendo yo que por H o por B Microsoft verá que escuchando a sus jugadores, escuchando a sus clientes, el marketing no está siendo lo más provechoso, lo más productivo del mundo, así que tiene todo el sentido del mundo que, debido a que al final los trabajos muchas veces se evalúan en base a los resultados, pues que los resultados no están siendo los más positivos, y es por eso precisamente por lo que puede ser que esta marcha de Jared West como director de marketing se vea como algo positivo. A partir de ahora, y como expliqué en el vídeo anterior, pues ya sabéis que vienen cambios en el marketing, pero lógicamente estos cambios no los vamos a ver de la noche a la mañana, sino que los veremos a lo largo de los próximos meses, o más bien incluso a lo largo de los próximos años, cuando realmente se hagan efectivos. Y ahora tenemos que hablar lógicamente de algo que nos encanta a todos: las ferias de videojuegos, los nuevos anuncios, trailers, fechas de lanzamientos y básicamente todo lo que viene siendo lluvia constante de noticias sobre videojuegos. Y en este caso Xbox ya nos ha confirmado que van a trabajar para en la Gamescom traernos muchísimas novedades. La Gamescom, como sabéis, es una feria que se celebra en Alemania, ya estuve el año pasado, del 20 al 25 de agosto se celebrará este año, y Xbox ha confirmado que tendrá su stand más grande hasta la fecha. Por experiencia os digo, chicos, estuve el año pasado, lo mostré en algunos vídeos, el stand de Xbox era absolutamente enorme y de los más grandes de la feria, por no decir el más grande. Y este año parece que van a doblar la apuesta, porque incluso ya han hablado las propias cuentas oficiales de que su stand va a ser el más grande hasta la fecha. Por tanto, más contenido, más lugares para jugar, más juegos para mostrar, porque como os digo, no solo nos han hablado de las que vamos a ser muy grandes y que vamos tal, sino que mucho más, porque ya nos han empezado a dejar caer algunos de los videojuegos que tendremos en la fecha. Por supuesto, no están todos confirmados porque ellos mismos citan que habrá mucho más, pero en principio ya hemos confirmado la presencia de Age of Mythology Retold, ya sabéis, el juego de estrategia de World's Edge, el remaster o remake o como queráis llamar de el legendario Age of Mythology, que se lanza a principios de septiembre. También va a estar el RPG de acción de Obsidian en el universo de Pillars, este juego que es absolutamente enorme y que cada vez que muestran algo pinta mejor. About, con fecha para 2024, nada de exactitud, esperemos salir de dudas en la Gamescom. También tendrá presencia Ara, el RTS, en este caso juego de estrategia 4X, estilo Civilization, que también se lanzará en torno al 13 de septiembre, si mal no recuerdo, un juego al que le tengo muchas ganas y que solo sale en PC. Estará la expansión de Diablo 4, estará The Elder Scrolls Online, estará Fallout 76, estará Towerborn, ese gran ausente del Xbox Showcase, también va a tener presencia en la Gamescom, en la que entiendo que nos darán alguna clase de fecha de lanzamiento y más novedades sobre el título, un título de acción en scroll lateral que puede jugar en la Gamescom y que honestamente desde aquí os recomiendo encarecidamente que os apuntéis a las betas o que estéis atentos a su lanzamiento, porque lo vais a disfrutar muchísimo. Ese campanario, esas mecánicas de gestión acompañadas del mazmorreo en scroll lateral con un estilo artístico absolutamente delicioso, hacen de Towerborn un videojuego que no te puedes perder. También estará incluso World of Warcraft, ya estamos viendo un poco la sinergia. Diablo, Overwatch, World of Warcraft, todos estos videojuegos van a estar en el stand de Xbox, por lo que parece que de cara al público en una feria de estas características, cuando los propios fans de WoW, de Diablo, de Overwatch, de Blizzard vayan al stand de
de Xbox saben que están en el stand de Xbox viendo las cosas de su compañía favorita, que es Blizzard, algo que queríamos todos, ¿verdad? Esa integración entre las marcas. Y obviamente la actual duda que tenemos es precisamente la de Indiana Jones, y hay muchos usuarios especulando incluso con su posible retraso al año 2025. Yo actualmente no voy a ser demasiado agorero, pero sí es cierto que debido a que en el Xbox Official Podcast tras el Xbox Showcase no mostraron nada nuevo de gameplay y no dieron fecha, por otro lado también sí es cierto que no hay presencia en la Gamescom, al menos confirmada hasta ahora, pues está generando muchas dudas en los jugadores. Pero yo, como digo, ahora mismo no quiero ser agorero, ni negativo, ni nada por el estilo, y sigo creyendo en la fecha que nos dieron, el 10 de junio, que es Indiana Jones se va a lanzar a lo largo de este año 2024, que por cierto tiene una pinta suculentísima. Esto es un poco lo que Xbox prepara en la Gamescom, ya sabéis, del 20 al 25 de agosto, probablemente demos cobertura desde allí este año mucho más completa, con muchísimo más contenido y mostrándoos mucho más de lo que podamos ver y disfrutar allí. Así que si estás interesado, vete suscribiendo, vete dejando el like, y por supuesto, si quieres seguir este contenido, hazme saber en la caja de comentarios qué te gustaría que cubriese en la Gamescom, y también dentro de esos comentarios me podéis decir qué juego esperáis tener novedades en la Gamescom para yo intentar traeroslas. Os leo, chicos, así que importante vuestro feedback, importante vuestros comentarios, porque otro año más nos veremos en la Gamescom, y por supuesto si vais a asistir, llegadme por privado o cualquier historia para poder vernos ahí. Continuamos, chicos, porque esto no es lo único, viene más picante y viene más información de Xbox y de la industria del videojuego. Y señores, toca hablar de, lógicamente, uno de los temas principales del vídeo, que es Matt Booty, el director de todos los estudios de Xbox, porque muchos habláis de Matt Booty, creéis que no es una figura importante en Xbox, pero Matt Booty actualmente es el director de todos los estudios, de Xbox Game Studios, de Activision, de Blizzard, de King y de ZeniMax. Todos los estudios propiedad de Xbox están supervisados y dirigidos en última instancia por Matt Booty, es el que está más arriba de la pirámide, así que cuando habla él normalmente debemos prestarle bastante atención. Ha abordado Matt Booty dentro de una entrevista o una charla en un podcast de la revista Variety, ha hablado de múltiples temas que muchos de ellos preocupan a la comunidad de Xbox, y desde aquí agradezco que aborden estos temas sin ningún complejo. Sí es cierto que no ha abordado la llegada de los juegos de Activision a Game Pass, que es actualmente una de las grandes preguntas que se hace la comunidad, pero en este caso entiendo que a Matt Booty no le pregunten por esto, porque Matt Booty no es el encargado del contenido de Game Pass. Esa pregunta debería ir a Sarah Bond, que sí, dentro de su división entra el contenido de Game Pass, y por otro lado Phil Spencer, al ser el jefe supremo de todo, el Lord Phil Spencer, que es CEO al fin y al cabo de la compañía. Pero vamos a ir a otros temas que preocupan a la comunidad. En primer lugar, los lanzamientos multiplataforma. Ya sabéis que a comienzos de este año Xbox comenzó a ejecutar un cambio de estrategia en el que ciertos títulos seleccionados que estaban conceptuados como exclusivos de consolas Xbox se podrían lanzar en otras plataformas, y se lanzaron pues 4 videojuegos: Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves y por supuesto Grounded también se lanzó en PlayStation y Nintendo Switch. Pues bien, en este caso Matt Booty ha dicho que están muy satisfechos con esta nueva estrategia y con la respuesta a ella, porque en este caso, citando sobre todo, no es tonto Matt Booty, cita lógicamente a Sea of Thieves, que ha sido un éxito rotundo en PlayStation, ya habéis visto incluso el juego más descargado durante el mes de mayo y el tercero más descargado durante el mes de abril, con un día o dos en el mercado. Pues bueno, básicamente lo que nos ha querido explicar ahora Matt Booty un poco es que realmente buscan encontrar un equilibrio. ¿A qué me refiero? Esto lo he explicado muchísimas veces. Xbox lo que quiere hacer con estos lanzamientos es encontrar el equilibrio entre exclusivo y multiplataforma. No todo exclusivo y no todo multiplataforma. Creo que ellos quieren encontrar ese equilibrio. Que lo encuentren, eso no depende de mí, ni voy a ser yo el que decida, ni voy a ser yo el que lo confirme, pero ellos buscan ese equilibrio. Entonces, según ha confirmado Matt Booty, vuelve a citar una cita célebre de Phil Spencer que hace mucho tiempo se confirmó respecto a la exclusividad de los títulos de Bethesda, que es el famoso caso por caso. Sí, Matt Booty ha dicho que los juegos exclusivos a multiplataforma van a ir caso a caso y cada uno se evaluará de acuerdo a sus circunstancias, pero ha continuado dando un mensaje tranquilizador a los fans, sobre todo de consolas Xbox, que es muy diferente a las personas que juegan Game Pass en PC, que se echan 4 partiditas con Cloud. No, este mensaje va dirigido específicamente a las personas que son céntricas o que están enfocadas en tener una consola Xbox y que uno de sus motivos para
adquirirla es el contenido exclusivo prometido. ¿Qué ha dicho Matt Booty hacia esto? Pues bien, que están absolutamente comprometidos a tener lanzamientos exclusivos en Xbox. Esto como tal, como yo no estaba en la entrevista y yo no soy americano, sino que soy español, pues el contexto puede ser muy importante porque hay los más dramáticos, lo tratan como que hay lanzamientos exclusivos en Xbox, es decir, juegos exclusivos de lanzamiento, o por otro lado, que juegos que son exclusivos, que se lanzan exclusivos y que son exclusivos. Esto cada uno lo coge a su gusto, por supuesto, pero yo voy a quedarme con lo positivo y voy a decir que sí, que va a haber juegos que se van a quedar firmemente exclusivos en Xbox a lo largo del tiempo. De hecho, Matt Booty lo reafirma, a pesar de que muchos creadores de contenido, muchas cuentas de Twitter han intentado mover los postes respecto a esto. Matt Booty ha dicho que el contenido exclusivo para las consolas Xbox es una de sus promesas principales. Repito, esto lo ha dicho Matt Booty, aunque muchos creadores de contenido hoy en día os digan que los exclusivos nos importan, que Xbox nunca ha prometido exclusivos, etcétera, etcétera, para intentar mantener un público fiel, extremadamente fanático a Xboxer. O sea, dicen eso, que ahora los exclusivos no importan, cuando hace 3 meses o hace 6 meses celebraban con champán, Starfield exclusivo, el otro exclusivo, joderos, ahora ya los exclusivos parece que no importaban. Pues bien, Matt Booty reafirma que los exclusivos forman parte de su promesa principal y que la consola Xbox, y esto es importante para los usuarios de consola, para que también muchos conmueven los postes y que os dicen que las consolas ya no son importantes, que las consolas ya no sirven, Matt Booty afirma que la Xbox siempre será fundamental para lo que hacemos. Repito, las consolas Xbox serán fundamentales para lo que hacemos y sí, esto es clave porque, como digo, hay muchos usuarios de consola Xbox tradicional que no se sienten del todo seguros o del todo tranquilos. Pues creo que estas declaraciones pueden ayudar a calmar las aguas un poco después de un espectacular showcase en el que ha habido muchas interrogantes por ciertas declaraciones de Phil Spencer que, una vez más, entendiendo el contexto de una manera u otra, pues se puede interpretar, valga la redundancia, de una manera u otra. Además, lógicamente, han confirmado que seguirá lanzando juegos en Xbox y día 1 en Game Pass, así que por eso no tendríais problema. Juegos exclusivos algunos, día 1 en Game Pass otros, y en general una estrategia que parece que varía ligeramente, pero no varía de forma radical. Veremos lógicamente cómo evoluciona todo esto a lo largo del tiempo, porque como sabéis esta industria está en constante cambio, está loca esta industria a día de hoy y pueden cambiar muchas cosas, pero ahora mismo la idea es lanzamientos exclusivos, día 1 en Game Pass y juegos lanzándose en otras plataformas caso por caso. También ha abordado otra polémica, aunque esto he de decir que con ciertas declaraciones vagas o que a mí al menos no me dicen nada, aunque bueno, ya es algo que tenemos superado, creo que son los cierres de Arkane, Austin y Tango, y básicamente ha dicho que algo que debemos entender todos, entiendo, que esto lo doy yo por hecho, que las decisiones no se toman a la ligera, que no se toman rápidamente y que hay muchos procesos y supervisión para asegurarse de que están tomando una buena decisión. Por tanto, lógicamente entiendo que ellos han valorado si debían cerrar Tango y Arkane Austin o no, y al final, pues teniendo en cuenta que, como dicen ellos, que miran a través del liderazgo de los estudios y los equipos están configurados para el éxito en el futuro, etcétera, etcétera, mucho lenguaje grandilocuente y ejecutivo y bla 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 y de hombres de traje, pues bueno, ellos creen que han hecho lo correcto en base a sus objetivos de negocio, y como yo no conozco sus objetivos de negocio porque no estoy dentro de allí, pues no puedo valorar si esto es bueno o malo para su negocio. Si me preguntáis como jugador y como fan de ciertos videojuegos, pues me duele, pero ellos entenderán o sabrán los motivos reales, porque simplemente esto de tenemos que hacer el negocio más o menos sostenible, pero ¿por qué estos son los menos rentables? Dilo claro, en fin, ellos sabrán. Y por último, chicos, lo que también quiero tratar de esa entrevista es el tema del calendario de lanzamientos de juegos first party de Xbox, porque Xbox ha tenido problemas durante varios años respecto a sus lanzamientos propios. Pasó en 2021, pasó en 2023, en 2022 incluso, a pesar de los pocos lanzamientos first party también ocurrió, y en 2024 está pasando algo parecido. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, que los juegos propios de Xbox caen todos en marabunta a finales de año, es decir, en 2021, en la segunda mitad del año salió Flight Simulator, Psychonauts, Age of Empires, Forza Horizon y Halo Infinite. En 2022, en la segunda mitad del año, salió Grounded, salió As Dusk Falls y salió Pentiment. En 2023, en la segunda mitad del año salió, o prácticamente, o ya llegando a la mitad del año, Redfall en mayo, Starfield, Forza Motorsport y etcétera. Y luego, en 2024, pues salvo Hellblade, que se ha lanzado a finales de mayo, pues Indiana Jones, About, Towerborn, Ara, Age of Mythology, todos estos videojuegos se van a lanzar en la segunda mitad. Y hay muchos jugadores que tampoco creo que lo vean mal del todo, no es un drama, nadie se va a morir, pero sí es cierto que nos gustaría pues tener los lanzamientos un poquitín más espaciados en el tiempo para controlar un poco más nuestro tiempo de juego y no meternos pues a tracones de algunos videojuegos que querramos disfrutar más por el simple hecho de que está otro gran videojuego que esperamos a la vuelta de la esquina. Pues bien, Matt Booty es consciente de este tema, es decir, vuelvo a repetir,
la gente te llama hater en internet por cualquier cosa y tal y cual, pero bueno, este problema que os acabo de escribir, Matt Booty es consciente de él y dice que están empezando a alcanzar ese ritmo de lanzamientos que realmente han aspirado y que lógicamente quieren alcanzar una cadencia mucho más constante, es decir, ser constante, pues eso, por ejemplo, de lanzar un juego first party cada 3, cada 4 meses, algo así, y sobre todo eso, un ritmo de juegos más predecible. Esto es algo importante, porque como digo, al final nos pegamos un atracón, no estamos acabando Starfield que ya no sale el Forza Motorsport, no estamos acabando esto que luego viene lo otro, o sea, al final nos volvemos un poco locos todos y creo que al final pues tener algún importante lanzamiento en enero, febrero, luego tener otro en mayo, luego tener otro en agosto, luego tener otro en octubre, así está bien, tampoco hace falta nada más del otro mundo, ¿vale? Así que bueno, vosotros en los comentarios, por supuesto, quiero saber qué opináis de todo esto, si os convencen las declaraciones de Matt Booty, si por el contrario no estáis muy de acuerdo con él, creéis que Xbox da el paso adecuado generando pues este cierto del caso por caso, que nos deje evaluar o debatir a nosotros qué juegos creemos que van a salir o no en la competencia, también todo el tema de los cierres de estudios, qué opináis de ello y cómo no, de esto del calendario. ¿Habéis tenido problemas con el calendario alguna vez? Yo creo que vosotros sí, yo creo que yo también, pero bueno chicos, muchísimas gracias como siempre a todos por el apoyo, no olvidéis compartir los vídeos que es gratis y así le enseñamos a YouTube que este canal os gusta mucho, compartidlo, botón de compartir, mandar el enlace a todo Kiski, dejad el like, suscribiros, activar la campanita, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.